Ellas eran poderosas, inteligentes, implacables, pero en el despiadado mundo del narcotráfico nadie está a salvo, no importa cuán fuerte seas. Estas 5 mujeres, cada una con un destino diferente, pero todas unidas por la misma trágica realidad. En el negocio de la droga, la vida humana no vale nada. Hoy en Mafias sin Máscaras te traemos la historia de 5 mujeres narcotraficantes brutalmente eliminadas por cárteles rivales. ¿Te atreves a conocer sus destinos? En las sombras del narcotráfico, donde los cárteles imponen su ley, las mujeres no solo son víctimas, sino también protagonistas. No importaba si eran madres, hijas o hermanas, lo único que importaba era el poder. Y cuando este poder es amenazado, el precio es la muerte. Cada una de estas mujeres luchó por mantener su dominio en un territorio lleno de sangre, traiciones y venganza. La violencia y el terror que muchas veces se relacionan con el mundo de los cárteles de droga no solo son un producto de la lucha entre bandas rivales, sino que también reflejan la compleja red de poder y control que se teje en estos entornos. En la Ciudad de México y otras zonas afectadas por el crimen organizado, muchas mujeres que originalmente podrían haber parecido ajenas a este mundo se han visto atrapadas en él. Una de las figuras más notorias en esta narrativa es Griselda Blanco, una mujer cuya historia está marcada por la audacia, la manipulación y sobre todo la capacidad para consolidarse en un sistema dominado principalmente por hombres. Griselda Blanco se levantó desde las calles, donde sus primeros pasos en el crimen comenzaron a una edad temprana. En su juventud, Blanco no solo sufrió las adversidades propias de un contexto tan peligroso, sino que también encontró en ellas la motivación para alcanzar su poder. Su llegada al narcotráfico estuvo marcada por la destreza con la que pudo operar dentro de un mundo tan oscuro, donde la violencia y el control sobre las rutas de droga determinarían quién lograría sobresalir. Blanco, con su inteligencia para el contrabando, encontró nuevas formas de transportar cocaína, convirtiéndose en una de las principales figuras de los cárteles colombianos en los años 80. En Miami su imperio creció exponencialmente y las conexiones que Griselda había forjado en Colombia le permitieron dominar parte del mercado estadounidense. Gracias a su capacidad de adaptarse y la fuerte personalidad que la caracterizaba, Blanco logró posicionarse como una figura clave dentro de la industria del narcotráfico, principalmente a través del tráfico de estupefacientes. Este negocio le permitió obtener riquezas extraordinarias, pero también le trajo una serie de enemigos tanto en su país natal como en el extranjero, quienes no dudaron en enfrentarse a ella por controlar las rutas de distribución. Las rivalidades en el narcotráfico no solo se limitan a la competencia por el control de rutas, sino que también están profundamente entrelazadas con traiciones y venganzas personales. Griselda, quien fue conocida por no tener escrúpulos al momento de tomar decisiones difíciles, eliminaba sin dudar a aquellos que consideraba una amenaza para sus negocios. La vida de aquellos que formaban parte de su círculo, tanto aliados como enemigos, era tan efímera como la droga que se distribuía. Como muestra de ello, uno de los episodios más escalofriantes de su carrera fue el asesinato de su propio esposo, quien terminó siendo víctima de la brutalidad de su imperio. Sin embargo, a pesar de su creciente poder y de las intrincadas maniobras que utilizaba para mantenerse en la cima, Griselda Blanco no logró escapar de las fuerzas del orden. La DEA, en colaboración con otras agencias internacionales, logró finalmente capturarla en 1985, lo que marcó el comienzo del fin de su reinado en Miami. El juicio contra ella fue un espectáculo mediático que mostró la magnitud de su influencia en el tráfico de estupefacientes en los Estados Unidos y el alcance de su red de distribución. Aunque la justicia la alcanzó, la vida de Griselda continuó siendo un reflejo de los efectos colaterales que el crimen organizado genera en las comunidades. A medida que su influencia disminuía, Blanco se vio obligada a retirarse a Colombia, pero los ecos de su vida criminal no desaparecieron. En 2012, cuando ya había alcanzado una edad avanzada, su historia se cerró con un desenlace tan sombrío como los actos de los que había sido protagonista. En su regreso a Colombia, Blanco encontró su final de forma trágica, lo que dejó claro que el poder en el mundo del narcotráfico no tiene garantías y está siempre condicionado por el riesgo y la venganza.
No te vayas. Si estás intrigado por las historias de estas mujeres valientes y despiadadas, sigue viendo, porque en los próximos minutos te revelaremos más detalles sobre la vida de otras figuras que, al igual que Griselda Blanco, dejaron una marca imborrable en el oscuro mundo de los cárteles. Estas mujeres, cuya historia fue casi borrada por la violencia que las rodeaba, siguen siendo protagonistas de relatos que, aunque trágicos, permiten entender mejor la intrincada red de relaciones dentro del crimen organizado. Otro de esos nombres es el de Jocelyn Alejandra Niño, una figura clave del Cártel del Golfo, conocida como La Flaca, un apodo que no solo hacía referencia a su físico esbelto, sino también a su vinculación con la Santa Muerte, una deidad muy venerada por ciertos sectores del narcotráfico en México. Su vida, aunque comenzada de manera aparentemente simple, pronto se vio marcada por la violencia del crimen organizado, una vez que ingresó al círculo del Cártel del Golfo, donde las mujeres jugaban roles de gran importancia dentro de la estructura, a menudo mezclando su encanto y su apariencia física con sus habilidades como sicarias. Jocelyn, cuyo apodo evoca la imagen de la muerte, no tardó en escalar posiciones dentro del cártel. Su ascenso se debía a su eficacia y a la feroz lealtad con la que se dedicó a sus tareas. Sin embargo, la revelación de su identidad en redes sociales, a través de una foto filtrada por sus rivales en la guerra territorial, no solo destruyó su anonimato, sino que también marcó el inicio de su descenso hacia la muerte. Esta filtración, que tuvo lugar en 2015, fue parte de una táctica utilizada por el Cártel de los Metros, que competía por el control de la región de Tamaulipas, particularmente en la ciudad de Río Bravo, donde Jocelyn y su grupo, los Ciclones, mantenían una lucha constante. La foto, que la mostraba armada, sonriente y en actitud desafiante, pronto recorrió las redes sociales. A pesar de ser una de las sicarias más temidas, la publicación de la imagen no solo la expuso al peligro, sino que también abrió las puertas a la violencia desenfrenada de sus enemigos. Los Ciclones, como parte del Cártel del Golfo, se vieron obligados a luchar contra una facción aún más peligrosa, los Metros, quienes no solo estaban dispuestos a matarlos, sino a humillarlos de la forma más cruel posible. El 12 de abril de 2015, Jocelyn y otros miembros de los Ciclones fueron capturados y poco después su cuerpo desmembrado fue encontrado en una escena macabra en Matamoros, Tamaulipas. La crueldad de los Metros al exponer los restos de Jocelyn y otros miembros de su grupo sirvió como un mensaje intimidatorio para otros enemigos del cártel. A través de las redes sociales, los cárteles rivales publicaron las imágenes, exhibiendo las severas consecuencias de desafiar al Cártel de los Metros. Aunque la muerte de Jocelyn fue el final de su vida, su historia continúa siendo recordada por las generaciones futuras como una de las más trágicas y aterradoras dentro del contexto del crimen organizado en México. Es imposible no reflexionar sobre los distintos factores que llevaron a Jocelyn a involucrarse en el narcotráfico. Si bien la vida de estas mujeres parece estar marcada por la brutalidad, la historia de Jocelyn también revela las profundidades de la desigualdad y la falta de oportunidades que empujan a muchas personas, especialmente mujeres, a convertirse en piezas dentro de este complejo y peligroso entramado. Al seguir con el relato de mujeres que de una forma u otra estuvieron involucradas en el narcotráfico, no podemos pasar por alto el caso de Mayra Lemus, una figura que, aunque no fue tan conocida a nivel internacional como Griselda Blanco, dejó una huella en su comunidad debido a su brutalidad y su ascenso en el mundo del crimen organizado. Mayra Lemus, quien fue una de las figuras más temidas en su pueblo en El Salvador, había estado involucrada en el crimen desde joven, cuando su familia se vio envuelta en actividades ilegales. A lo largo de su carrera fue descrita como una mujer despiadada, temida por todos, incluso por aquellos que pertenecían a grupos rivales. Su historia comienza en la política local, cuando se postuló para el puesto de alcaldesa en su localidad. Su candidatura no solo estuvo marcada por su ambición política, sino también por las conexiones que tenía con poderosas bandas criminales. Su ascenso fue violento y no dejó espacio para la duda. Mayra no iba a detenerse ante nada. El 18 de febrero de 2011, mientras se encontraba en un almuerzo con miembros de su campaña, Mayra fue atacada por un grupo de sicarios que llegaron en vehículos blindados. La masacre fue rápida y brutal, y aunque varios de sus colaboradores fueron asesinados, ella también fue alcanzada por las balas.
En ese momento, las fuerzas políticas de la ciudad no solo perdieron a una candidata, sino que la violencia que se desató se convirtió en un mensaje claro para todos los que se oponían a los intereses de las bandas criminales locales. Lo que siguió después de su muerte fue igualmente trágico. Su hermana Marixa decidió vengar a Mayra a toda costa, aunque los intentos de asesinar al responsable no tuvieron éxito. Marixa, la princesa, era la mano derecha de uno de los cárteles más peligrosos. Su historia es una de traiciones y falsas promesas, pero lo que la gente no sabe es que su muerte fue orquestada por alguien cercano, alguien que usaba su mismo poder para manipularla. María Félix, conocida en el mundo del narcotráfico como La Güera, fue una de las figuras más temidas y respetadas dentro del cártel de Sinaloa. Su apodo no solo hacía referencia a su apariencia, sino también a la frialdad con la que operaba. Aunque su rostro de mujer delicada podría haber engañado a muchos, quienes la conocían bien sabían que La Güera no temía a nada ni a nadie, y mucho menos al peligro. Se destacó como una de las mujeres más sanguinarias del cártel de Sinaloa, pero cuando los enemigos se acercan no hay manera de escapar. Lo que sucedió en esta última batalla fue tan brutal que incluso sus compañeros del cártel se sintieron aterrados. No era solo una mujer más en un mundo dominado por hombres. La Güera lideraba con puño de hierro. Tenía la capacidad de tomar decisiones difíciles y en ocasiones extremadamente violentas. Sus enemigos la temían y sus aliados sabían que no podía haber ninguna traición. La lealtad en su mundo significaba vida o muerte. Pero todo poder tiene su precio, y en el caso de La Güera, su caída fue tan brutal que dejó una marca indeleble en la historia del narcotráfico mexicano. Lo que ocurrió en el desierto de Sonora fue un choque de titanes, y La Güera, como todos los grandes jefes, subestimó algo crucial: la traición. 5 mujeres, 5 historias de poder, traición y muerte. Pero recuerda, en el mundo del narcotráfico, la vida de cualquiera puede ser arrancada sin previo aviso. Si te ha impactado todo lo que has visto hoy, suscríbete a Mafias Sin Máscaras. Da like, comenta y activa la campanita para no perderte más historias como estas. Este es solo el principio y lo que viene será aún más escalofriante.